El Centro Interamericano de Vivienda, CIMVA, fue un proyecto creado en 1951 con el consentimiento de la Organización de los Estados Americanos, OEA, y aprobado por el Consejo Interamericano Económico y Social, cuyo origen bien puede encuadrarse en las relaciones interamericanas de la posguerra y de manera especial en los programas de cooperación técnica establecidos entre Estados Unidos y los países latinoamericanos. A lo largo de sus 20 años de funcionamiento, el CIMVA llegó a ser un importante punto de referencia internacional en el ámbito de la formación, investigación, asesoría técnica y divulgación de temas relacionados con el diseño, el planeamiento y la construcción de vivienda. Pasaron por sus aulas más de 75 profesores procedentes de diversos países del mundo, y acogió a casi 1.200 becarios en formación. Para el inicio de la segunda mitad del siglo XX no habían experiencias similares en América Latina. En esos años las instituciones de orden nacional orientadas a resolver el problema de la vivienda en cada uno de sus países eran aún de reciente creación, escasos sus recursos financieros y no se contaba con personal técnico formado en el campo del prototipado y la experimentación de viviendas a partir de métodos industrializados. En Colombia, en 1939 se creó el Instituto de Crédito Territorial, ICT, con el objetivo de proponer alternativas para la transformación de la vivienda rural en diversas regiones del país y al cabo de 3 años de funcionamiento empezó también a desarrollar programas de vivienda urbana. Sin embargo, ante lo limitado del capital con que contaba y el alto número de viviendas por construir, la salida a la crisis habitacional que vivía el país para entonces no podía llevarse a cabo únicamente atendiendo sus aspectos financieros, siendo necesario promover la construcción en serie, la prefabricación, aprovechando los nuevos materiales y métodos que entonces empezaban a desarrollarse en el contexto internacional. En 1948 el ICT conformó a su interior el denominado Taller de Investigación y Aplicación de Materiales, dependencia dedicada al estudio y aplicación de nuevos elementos constructivos y la investigación sobre su calidad, precios unitarios y aplicación en soluciones habitacionales. Los primeros resultados de sus investigaciones se aplicaron en un conjunto de 52 viviendas en serie del barrio Los Alcázares, en Bogotá, construidas en 1949 por el Departamento Técnico del ICT, que incorporaban 2 elementos innovadores para entonces en el contexto colombiano: marcos prefabricados de hormigón usados como cerramiento en las fachadas y forjado y cubierta plana elaborados con duelas y vigas, también prefabricadas. Sin embargo, para 1951 la labor del TIAM se había ido extinguiendo, a tal punto que se dedicó casi exclusivamente a la producción de ladrillos y bloques de hormigón, aunque sin alcanzar nunca a cubrir la demanda de los proyectos a su cargo. Volcada entonces la labor experimental en empresas privadas, carentes de personal científico capaz de validar las propiedades de nuevos materiales, sin mayor interés por invertir en la maquinaria necesaria para innovar en procesos de ejecución y adelantando pruebas a muy pequeña escala. Era entonces necesario buscar en los programas de asistencia técnica que se ofrecían desde organismos multilaterales con el apoyo de los Estados Unidos, la manera de cambiar el rumbo para optimizar la construcción de viviendas en Colombia. Investigación y experimentación. En esta etapa se desarrollaron varios prototipos de vivienda experimentales con diferentes materiales, la mayoría de estos exitosos en varios aspectos, pero ninguna de las casas experimentales había sido concebida para ser levantada mediante procesos de autoconstrucción. Esta fue la razón para que el CIMVA en diciembre de 1953 diera comienzo a un programa de investigación sobre tierra estabilizada para la fabricación de bloques y baldosas para piso. Sin embargo, no se trataba de una idea novedosa, ya que los bloques elaborados con tierra estabilizada mediante adiciones de cal o cemento ya venían empleándose con éxito en procesos de construcción de vivienda de bajo costo en países africanos. El resultado más destacado de este proyecto sería la máquina CIMVA, RAM, presentada en 1957 y con la cual era posible fabricar de manera muy sencilla bloques de suelo cemento y así facilitar los procesos de autoconstrucción. Fue por ello que en 1956 se construyó una vivienda experimental a partir de bloques de suelo cemento, ya no en los talleres del CIMVA sino directamente en el seno de una comunidad rural del municipio colombiano de San Jerónimo bajo la supervisión de Ernesto Boutier. Sin embargo, aquí los bloques se compactaron con pisones manuales gracias a la participación de mano de obra local. Una vez se pudo contar con un prototipo preliminar de la máquina CIMVA RAM años más tarde, el mismo Boutier asumió la dirección de un plan de entrenamiento en vivienda rural en la población de Chambimbal. El resultado final de este ejercicio, que contó con un cuidadoso trabajo previo de orden sociológico, fue el diseño y construcción de una vivienda experimental de 75 metros cuadrados de superficie en predios de la escuela del lugar, con uso de bloques de suelo cemento fabricados con la máquina recientemente inventada y que fue operada por los habitantes del lugar. Con las lecciones aprendidas en Chambimbal,
el personal técnico del Simba decidió construir en el patio de modelos de su sede en Bogotá un nuevo prototipo experimental que bautizó como Casa Campesina en Suelo Cemento, a fin de poner en evidencia en el contexto nacional e internacional las ventajas del uso de la máquina Simba RAM. El prototipo de esta vivienda fue inaugurado en agosto de 1957. Alcanzaba los 64 m2 de área y descansaba sobre una cimentación corrida en concreto pobre sobre la que se situaban las hiladas de bloques de suelo cemento de 30x 15 por 10 centímetros. Los elementos sometidos a esfuerzos de flexión, tales como dinteles y vigas de cubierta, se hicieron de madera rolliza, soportando tejas de barro asentadas con barro sobre láminas hechas de tiras de bambú. También con suelo cemento se fabricaron las baldosas de piso, aunque en una de las alcobas se ensayó con un acabado de tablas de madera clavadas en durmientes embebidos en concreto. El agua de lluvia se recogía mediante canaletas metálicas en una cisterna desde donde era elevada con ayuda de una bomba manual a un tanque situado en el entretecho. Simba RAM es una máquina diseñada para compactar bloques compuestos de tierra estabilizada, que en principio busca incentivar la construcción rural en Colombia, pero además se presenta como una solución a la vivienda de bajo costo en el mundo. Aun cuando ya se usaban máquinas de este tipo para la fabricación bloques en países africanos, la máquina desarrollada en el centro era mucho más económica que las demás y tenía algunas ventajas como su peso propio que apenas era 65 kilogramos, lo cual la hacía perfecta para ser transportada hasta las zonas rurales con facilidad. Además tenía un rendimiento de 300 bloques por día, adicionalmente su tamaño le otorgó facilidad de mantenimiento y almacenamiento. Posteriormente se hace difusión de la máquina mediante un manual en el que se incluía fotografías que ilustraban su facilidad de operación, que no requería más de un operario, y que se sugería fuera empleada por el usuario mismo. En este documento se presenta un kit, el cual contiene una estructura básica de tamaño mínimo, que consta de muros estructurales uniformes con anclajes desde la cubierta hasta su cimentación. La cubierta se soluciona con pendiente hacia el interior tipo mariposa, que aporta sombra adecuada, tomas de aire para ventilación y sirve a la vivienda para recolección de agua, utilizando paneles de aluminio corrugado grabado, para garantizar su facilidad de instalación, esto debido a su peso ligero. Este panel se fija mediante unos clips de anclaje que se fabrican a partir de ángulos de aluminio con muescas y marcas listos para cortar y doblar, que se anclan al muro mediante tornillos autorroscantes a través de agujeros preperforados. El área abierta entre cubierta y el muro puede mantener la privacidad, mediante rejillas con materiales locales como el bambú. En cuanto al acabado de pisos, es posible fabricar baldosas de suelo cemento de 2 a 3 pulgadas de espesor, en la máquina de bloques. La máquina también fabrica bloques de dintel, y bloques de rejilla que se pueden utilizar en la pared del inodoro para ventilación y soporte adicionales. Finalmente el documento presenta una lista de partes detallada, que comprende la totalidad de la casa y el precio aproximado de $250 por las partes enviadas vía marítima.